Bueno, vamos a comenzar con la primer clase de este curso, en lo cual vamos a estar trabajando los aspectos que tienen que ver con la definición de desnutrición y definición de desnutrición hospitalaria, de las causas y consecuencias de las mismas. Y dentro de lo que son las definiciones, vamos a diferenciar lo que es la desnutrición en sí y específicamente el concepto de desnutrición hospitalaria, que va a ser lo que nos va a llevar a lo largo del curso el análisis. Con respecto, existen distintas definiciones de desnutrición. Yo aquí les traje para compartir con ustedes dos. Una que hace referencia, que es el conjunto de alteraciones clínicas que tiene en común el origen en un balance energético y o proteico negativo, que lleva más allá del agotamiento de las reservas y es consecuencia en consecuencia, a la utilización de elementos estructurales para mantener la vida. Otra de las definiciones hace referencia a que se trata de un estado nutricional en el que una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes causa efectos adversos medibles en la composición y función de los tejidos y órganos y tiene un resultado clínico. Como veremos en ambas definiciones, hacemos referencia a que hay un desbalance en las necesidades energéticas y de algunos macro y micronutrientes, y el resultado de este desbalance es el impacto que genera en el organismo, tanto a nivel de las funciones de los tejidos y los órganos, como también a nivel de la composición corporal. Muchas veces estas deficiencias quedan ocultas por un periodo de tiempo antes de que aparezcan los signos clínicos. Por eso es tan importante la identificación de los factores que puedan condicionar el estado nutricional para poder detectar en forma oportuna estas alteraciones antes que empiecen a aparecer a nivel de lo que sería del examen clínico. Una clasificación clásica de la desnutrición es la que hace referencia a la desnutrición crónica, como aquella que tiene una evolución prolongada, producida por un déficit predominantemente energético, también de los nutrientes, pero la parte energética es la que tiene mayor impacto, y también se puede denominar, o la podemos encontrar con la denominación de marasmo o caquexia. Por otro lado, la desnutrición aguda, que se desarrolla rápidamente, que es secundaria a un estado hipermetabólico e hipercatabólico, y se denomina también hipoalbuminémica o kwashiorkor. Y por último, la desnutrición mixta, que es la combinación de ambas desnutriciones. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada una de estas, en las cuales, con respecto a lo que es la desnutrición crónica, se caracteriza por una ausencia de tejido graso subcutáneo, como vemos en la imagen, una disminución de la masa muscular y delgadez, y con una estructura ósea visible. Muchas veces son las características físicas de los pacientes que nosotros recibimos por primera vez, en la cual, como decimos, ya viene como un proceso avanzado de su compromiso nutricional. Estas situaciones, estos pacientes responden positivamente al tratamiento nutricional, pero tenemos que tener en cuenta que tengan un inicio lento para así evitar lo que se denomina hoy por hoy el síndrome de realimentación, con la aparición de una hipofosfatemia y una insuficiencia respiratoria, que posteriormente vamos a detenernos un poquito más en lo que es el síndrome de realimentación y también lo van a estar viendo en la clase de fisiopatología. Por otro lado, lo que es la desnutrición aguda, que se manifiesta con hipoalbuminemia, con una depresión de la inmunidad celular, presencias de edemas y ascitis. Muchas veces las reservas grasas y musculares se encuentran normales o levemente disminuidas, hay mayor compromiso y a veces el peso está mantenido, pero a expensas de los edemas y de ascitis. Y sí aparece una caída fácil de cabello como signo clínico.
La albúmina se encuentra alterada, vamos a encontrar valores menores a 2,8 gramos por decilitro y la transferrina menor a 150 miligramos por decilitro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la albúmina puede estar alterada por situaciones clínicas asociadas a esta desnutrición y no como un indicador de desnutrición. Pero se ha demostrado que más allá de eso, la albúmina es un buen indicador de progresión de la enfermedad y de recuperación del estado de nutrición. Por otro lado, este tipo de desnutrición está asociada principalmente a pacientes con trauma o con infección, como decíamos hoy, en situaciones graves. Y la desnutrición mixta es un estado de desnutrición en los cuales son pacientes crónicos, pacientes con desnutrición crónica, que son sometidos a un estrés agudo. Es una situación grave con un riesgo aumentado de infecciones y de otras complicaciones asociadas a la sumatoria de todos los eventos clínicos que tiene presente. Una clasificación que se viene trabajando hace un par de años y que fue planteada desde ESPEN, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, por una serie de investigadores, en los cuales se centra la desnutrición en la asociación con los procesos inflamatorios y ese impacto y respuesta a los procesos inflamatorios desde el punto de vista del estado nutricional, que después lo van a analizar con mayor detenimiento en la clase de fisiopatología. Pero dentro de esa clasificación podemos encontrar como tres grandes grupos. Uno que hace referencia a la desnutrición relacionada a la inanición, que el origen es en un ayuno prolongado, pero sin presentar un proceso inflamatorio. Por lo general tiende a ser una opción de reducción del consumo de alimentos, como sucede en la anorexia nerviosa, o inicialmente por una reducción del consumo de alimentos por carencia de alimentos, por ejemplo, por dificultades en la accesibilidad de los mismos. Otro grupo sería la desnutrición relacionada con la enfermedad crónica. Esta se produce en pacientes con parámetros inflamatorios ligero o moderadamente superiores a la normalidad. Suele producirse con fallas orgánicas como crónicas, como es el caso de cáncer, de enfermedad renal, enfermedad hepática, obesidad con sarcopenia, artritis reumatoidea, SIDA, y algunas de estas patologías son las que vamos a estar trabajando en el curso. Y por último, la desnutrición relacionada con una lesión o una enfermedad aguda. El origen es un proceso inflamatorio grave, en este caso, por ejemplo, la sepsis, los pacientes gran quemados, los politraumatizados, los traumatismos encefalocranianos, que llevan a este impacto y a esa respuesta. De manera de que de esta manera podríamos estar clasificando la desnutrición asociándola a su respuesta inflamatoria. Como habíamos mencionado, nos vamos a detener, y es motivo de este curso, la desnutrición hospitalaria. La desnutrición hospitalaria afecta a los pacientes hospitalizados y es de causa multifactorial. Las primeras descripciones de esta fueron en el siglo pasado, en 1974, son de las primeras publicaciones que aparecen y hacen referencia a que esta desnutrición por una iatrogenia en el momento de la asistencia de los pacientes, y como ven en esta imagen, más de una vez hemos tenido pacientes en estos cuadros de caquexia y que muchas veces las causas, como decíamos, son multifactoriales y es un poco lo que vamos a estar analizando. Los mecanismos etiopatogénicos de la desnutrición están asociados a una disminución del aporte de nutrientes, una mala absorción de nutrientes, una pérdida anormal de nutrientes, aumento del gasto, una hiperproducción de mediadores catabólicos endógenos y trastornos de síntesis proteica. Estos elementos estos mecanismos pueden estar presentes, varios de ellos, y eso agudiza y hace más compleja la situación. En la etiología de
de estos pacientes, el riesgo nutricional. Cuando nosotros identificamos al paciente con riesgo nutricional, es bien importante tener en cuenta primero si hay datos del proceso inflamatorio. Si no hay datos de que exista un proceso inflamatorio, estaríamos frente a una desnutrición relacionada con el ayuno, con la anorexia nerviosa o un ayuno crónico, por distintas razones, ¿verdad? Pero si hay un proceso inflamatorio, tenemos que investigar a qué se debe esa inflamación. Entonces ahí puede estar relacionada a una respuesta inflamatoria leve o moderada, como habíamos mencionado, o una desnutrición relacionada a una inflamación grave. De manera que este análisis de la situación y de la etiología nos va a permitir identificar cuáles van a ser las estrategias de abordaje en la terapéutica. ¿Cuáles son las causas de desnutrición hospitalaria? Bueno, pueden ser derivadas de la propia enfermedad, derivadas de la propia hospitalización del paciente, derivadas del propio equipo de salud o relacionadas con las autoridades sanitarias. Con respecto a las que provienen de la propia enfermedad, podemos asociar un elemento bien importante que tiene que ver con la disminución de la ingesta por distintas razones, ya sea desde el punto de vista de la situación clínica o por dificultades en la posibilidad de ingerir alimentos. Una respuesta a la agresión, ya sea por la infección o la inflamación que puede estar alterando el metabolismo, puede alterar el apetito, la absorción de nutrientes y la asimilación de estos nutrientes también. Puede existir una obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal, ya sea que eso lleva a una reducción de la ingesta, asociándose la presencia de náuseas, vómitos, dolor, incomodidad en el momento de la ingesta de alimentos. También puede estar asociada a fármacos utilizados durante el ingreso que pueden presentar efectos secundarios, como pueden ser la quimioterapia, los antibióticos, sedantes, los antihistamínicos, distintos fármacos que pueden estar condicionando. La edad del paciente que está asociado a que los adultos mayores son más lábiles a los riesgos de comprometer su estado nutricional, asociados a que es más frecuente la presencia de anorexias, de la alteración a nivel del estado bucodental, de la posibilidad muchas veces de trasladarse o de obtener los alimentos o tener que elaborar ellos mismos. El incremento de las pérdidas y el estado inflamatorio en el cual pueda estar presente el individuo, y este estado inflamatorio a través de los efectos catabólicos de los diversos mediadores, como son las citoquinas, ¿verdad? O algunas hormonas que llevan a aumentar la respuesta metabólica y hacen que aumenten las necesidades energéticas. Causas derivadas de la propia hospitalización, los cambios de hábitos. Estos individuos, los pacientes, son sometidos a cambios en lo que es la alimentación que venían recibiendo en su casa, ajustada muchas veces a la situación clínica, la cual la clásica es pacientes que debían hipertensos, que en su casa no cumplían con una dieta hiposódica y que cuando ingresan a la hospitalización, inmediatamente se le indica una dieta hiposódica, la cual no se ajusta a sus hábitos alimentarios y reduce la ingesta rápidamente. Y por otro lado, los horarios de las comidas, relacionado con todo lo que es la organización hospitalaria, que lleva a que lamentablemente en algunas instituciones los horarios de todas las ingestas de alimentos se nuclean en 6 o 7 horas y al resto del día tienen periodos prolongados de ayuno. Cuando los desayunos son alrededor de las 8:30, 9 de la mañana,
su última comida muchas veces es 6:30, 7 de la tarde, y entre la última comida y el desayuno, todo ese periodo de ayuno prolongado también dificulta un buen proceso y una buena utilización de nutrientes. Por otro lado, la situación emocional reactiva de esto es indiscutible, que el estar hospitalizado, el estrés de no saber qué es lo que está pasando, cuáles son la incertidumbre que genera la situación del paciente, lleva también a una reducción del apetito. Las exploraciones complementarias, que el paciente durante el ingreso es sometido a distintas, muchas veces tiene distintos periodos de ayuno por distintos estudios, y con preparaciones, las cuales a veces se suspende la vía oral, pero también se hacen enemas o muchas veces la situación del estudio no se puede cumplir en forma programada y se vuelve a recoordinar, lo que lleva a que tengamos que volver a hacer el ayuno, y muchas veces una preparación que llevaba 24 horas de ayuno se transforma en 48, 72 horas de ayuno, o de dietas líquidas muy estrictas en las cuales no se logra cumplir con el aporte nutricional y no se contempla esa situación durante ese tiempo. Por otro lado, los tratamientos quirúrgicos, que también están relacionados con ayunos en el pre y posoperatorio, y que dependiendo del estado nutricional habría que analizar cuántos son esos periodos de ayuno, muchas veces innecesarios de tanto tiempo o necesarios por la situación clínica, pero sin tener en cuenta de darle la oportunidad o dar el aporte que necesitan por otra vía que no sea la vía digestiva. El uso de fármacos que puedan estar también condicionando la tolerancia o el compromiso de la absorción de los nutrientes, y también los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, los cuales por sí tienen, y después lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos cáncer, pero estos tratamientos llevan a una cascada de intolerancias desde el punto de vista del tubo digestivo y de la tolerancia, que también van a condicionar la absorción adecuada de nutrientes y la utilización de los mismos. Por otra parte, las causas derivadas del equipo de salud, abusos de ayunos terapéuticos, a esto que hacíamos referencia recién con respecto a que se suspende un estudio y se vuelve a otro ayuno y se pierde de vista las horas que el paciente no recibe los nutrientes adecuados y que se perdieron de mantener el estado nutricional o recuperar ese estado nutricional. La falta de valoración nutricional del paciente, lamentablemente hay estudios, y luego cuando veamos prevalencia, vamos a mostrar algunos estudios en los cuales se ha visto a nivel mundial que no hay un registro en las historias clínicas del estado nutricional del paciente. Ustedes podrán ver quizás, y después cuando tengamos la posibilidad de interactuar en las discusiones de los casos clínicos, veremos las realidades de los distintos centros, pero mayoritariamente, lamentablemente, no hay un registro en las historias clínicas del estado nutricional del paciente, y eso hace de que no se identifiquen los pacientes de riesgo nutricional. La falta de monitorización de la ingesta, no tener en cuenta la importancia, pero bueno, viene de la mano de no haber valorado nutricionalmente al paciente, y la dilución de responsabilidades con respecto a quién se hace cargo del seguimiento desde el punto de vista nutricional de estos pacientes, que podríamos pensar que tiene que ser de exclusiva responsabilidad del nutricionista, pero en muchos lugares, y ahí está relacionado con las causas relacionadas con las autoridades sanitarias, en muchos lugares la relación paciente-nutricionistas es muy grande, y un mismo licenciado debe cubrir distintos sectores, lo que hace que la profundización y la jerarquización de los pacientes se hace más difícil.
Hay una falta de reconocimiento del licenciado en nutrición en esta tarea, pero también creo que tiene que ver con una responsabilidad nuestra de poder hacer hincapié y estar presente, y una forma de estar presente es registrar en la historia clínica el diagnóstico nutricional, registrar en la historia clínica los avances y las intervenciones nutricionales que se hacen con el paciente, y eso implica sin duda en una mejora clínica del paciente. Y la falta de unidades de nutrición, que en realidad en lo que es unidades de nutrición, más que nada, si hubiera unidades de soporte nutricional serían geniales, pero al menos una jerarquización en los distintos centros del tratamiento nutricional de estos pacientes. De manera de que por aquí quedaríamos con respecto a todo lo que son las causas que llevan a la desnutrición. Como vimos, son muchas y, como habíamos mencionado, son multicausales, lo que hace referencia a que todas estas de alguna manera las encontramos en nuestros pacientes, y esperemos que a lo largo del curso podamos buscar estrategias y darles herramientas para que minimizar aquellas en las cuales tenemos un compromiso y una posible intervención, y cuanto más oportuna sea mejor. Nos estamos viendo.